Bien, Skinner, el condicionamiento operante. No nos cabe duda que el señor Skinner es un personaje muy importante dentro de la psicología, no solo la psicología conductual, ¿no?, sino la psicología en general. Bueno, nace en 1904 en Susquehanna, Pensilvania. Se licencia, se licenció en filología inglesa, ¿no?, para estudiar después psicología en la Universidad de Harvard. Se inició en la docencia en Minnesota hasta 1945, luego fue nombrado catedrático en la Universidad de Indiana y luego retorna a Harvard en 1948, donde se quedó hasta que se jubila y muere en 1990. Su primera publicación, La conducta del organismo, es un análisis experimental con leyes descriptivas empíricas del aprendizaje. Aislaba a algunos fenómenos sumamente repetibles de condicionamiento, que habían sido estudiados ya por Pablo Di Tordijn, y elaboraba conceptos de acuerdo a una filosofía muy particular de la ciencia y a una estrategia de investigación que se caracterizaba por su enfoque skinneriano de la psicología. Él no le importaba tanto la teorización hipotético-deductiva, sino que lo que le interesaba más bien eran los análisis informales, como las prácticas culturales o los análisis experimentales de conductas complejas, como la lectura, el lenguaje, en fin. Y que estudios que vamos a comentar después. Repudiaba las explicaciones mentalistas, o sea, en eso estaba muy de acuerdo con Watson, sí, perdón, el método introspectivo nada que ver para él, sí, no es que negaran la mente, sino que la mente no podía ser estudiada científicamente y lo único que se podía estudiar científicamente, por lo menos en la psicología que él planteaba, era la conducta. Sí, por lo que el primer trabajo de Skinner se lleva con ratas que presionaban palancas y de este análisis experimental se extendió al campo humano con las máquinas de aprender, ¿no? Está en la foto del medio, las máquinas de aprender, en las que el ser humano tenía que contestar algunas preguntas de alguna persona, ¿sí? Y de acuerdo a eso obtenía ciertas respuestas que lo iban condicionando, digamos. ¿Sí? Como pueden ver, era una persona muy creativa, el señor Skinner. En su infancia él vivió en una granja en donde daba rienda suelta a su creatividad y cuando tuvo un hijo también creó toda una serie de palancas y de movimientos de hilos para condicionarlo también al bebé, ¿no? Para que tenga la comida, etcétera, etcétera. Son cosas interesantes. Bien, un hombre creativo. Propuso un análisis particular de la conducta verbal, fue muy controversial, ¿sí? También hizo análisis sobre el libre albedrío, determinación interna, valores sociales, y propuso diseñar las prácticas culturales para lograr una sociedad mejor. ¿No? Por ejemplo, creo que hoy en día eh, no solamente es el problema de una sociedad mejor, sino de que el planeta siga viviendo. Y habría que rescatar quizás muchos principios de estos libros. El problema es que para llegar a imponerlos se necesita un acuerdo social, ¿sí?, en su conjunto, mucha educación, porque si no sería caer en el totalitarismo, ¿no? Por ejemplo, el problema de la sobrepoblación. Sí, hoy en día yo creo que ya es evidente que somos demasiados seres humanos para los recursos del planeta. Bien, ¿no? Bueno, dejando de lado esas disquisiciones, vamos a ver que él hace una definición, ¿sí?, y una distinción entre conducta respondiente y conducta operante. Entonces él diferencia los tipos de respuestas, las respuestas provocadas y las respuestas emitidas. Las provocadas son las que tienen un basamento biológico, ¿no?, que son respuestas del organismo, son naturales, ¿sí? Y que las respuestas emitidas, sin embargo, son respuestas operantes, producto del aprendizaje, ¿no?, como por ejemplo manejar un auto, un cochazo. Las respondientes entonces tienen que ver con las conductas reflejas, por ejemplo la contracción de la pupila a la luz o la cara de amargura cuando mordemos un limón, y las respuestas operantes son las que no son provocadas por estímulos naturales, sino que son producto del aprendizaje, que se mide por la tasa de respuestas. Habla él de dos tipos de condicionamiento. El condicionamiento de la conducta respondiente es del tipo E, porque el reforzamiento está correlacionado con el estímulo. Por ejemplo, ese es el trabajo con el de Pavlov, ¿no? Él trabajaba con el reflejo incondicionado, que es el producto de una conducta natural, ¿no?, como salivar, ¿sí? Ese es un tipo de condicionamiento.
Y el otro es el condicionamiento instrumental o operante, que es el tipo R, porque es el reforzamiento que está relacionado con el reforzamiento, ¿no? Con el reforzamiento. ¿Sí? Con el reforzamiento de la respuesta, que es el que trabaja Skinner. Entonces, no es el estímulo de la palanca, sino la respuesta de oprimirla, que se relaciona con el reforzamiento. ¿Sí? Es decir, que hay una contingencia que refuerza la manifestación continua de una respuesta. Muy importante. El condicionamiento operante existe cuando aparece la respuesta condicionada y el reforzamiento es contingente a la respuesta. Entonces la ley del condicionamiento operante puede compararse con la ley del efecto de Thorndike. Sí, creo que muchos nos dimos cuenta de eso. ¿Sí? Y para Skinner una situación reforzante se define por su estímulo y no dice nada acerca de los efectos secundarios satisfactorios o reducción del impulso, ¿no? Entonces, como de lo que hablaba en la reducción del impulso en Hall, por ejemplo. ¿Sí? Skinner sugiere además, en 1938, que el condicionamiento del tipo R puede limitarse al comportamiento esquelético y el tipo E a las respuestas autónomas. Entonces, el condicionamiento de tipo R, o sea, por el refuerzo, a la respuesta, ¿no? Entonces tiene que ver con el comportamiento esquelético, muscular de los movimientos, y el tipo E a las respuestas autónomas. Habla también de reforzadores primarios, positivos y negativos. ¿Sí? De hecho, cualquier estímulo es un reforzador, se incrementa la posibilidad de una respuesta, y hay dos tipos, el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo, que son muy importantes que los tengamos en cuenta. El reforzamiento positivo es cuando ocurre un estímulo presentado a continuación de una respuesta operante, y este fortalece la probabilidad de una respuesta. ¿Sí? Entonces, si mi refuerzo es después de no sé, de juntar la ropa bajo el sol, como buen maridito, entonces me dan una Coca-Cola, entonces fortalece la probabilidad de una respuesta, ¿no? Y si me dan otra cosa, mejor. Pero una coca bien fría, ahora que está haciendo calor, es un refuerzo. Y el reforzamiento negativo ocurre cuando la eliminación de un estímulo aversivo a continuación de una respuesta operante fortalece la probabilidad de una respuesta. ¿Sí? Es decir, el estímulo aversivo, el frío, ¿no? Y la respuesta operante es abrigarme. No está bien protegido contra el frío. Esa es, digamos, la respuesta. Entonces, el reforzamiento negativo es siempre frente a un estímulo aversivo. Puede ser el viento, la lluvia, demasiado sol, que produce una respuesta, ¿sí? Para conjurar, digamos, un estímulo indeseable. Ese sería uno. ¿Está bien? Y esto hay que tenerlo claro, porque muchos consideran que el reforzamiento negativo es al comportamiento indeseado castigo. No, esa es otra cosa. Reforzamiento negativo, podríamos decir que no hay una voluntad, como en el castigo. En el castigo siempre hay una voluntad de que está castigando. En cambio, el reforzamiento negativo no, como que es algo medio como que natural, ¿sí? Como contra el frío, o tener que usar zapatos, por ejemplo, para no tener que caminar sobre el asfalto caliente, que sería el estímulo aversivo. Bien, estudios acerca del condicionamiento operante. La cámara de condicionamiento operativo, tenemos una caja de Skinner, como pueden ver, y es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes en conductual, ¿no? Querer hacer el condicionamiento de un animalito requiere un laboratorio. Una, para no hacerlo sufrir al animal, muy importante. ¿Sí? Dos, porque a veces en nuestra casa no tenemos las condiciones para tener ahí encerrado a un pobre animalito para condicionarlo, ya sea una ratita, una paloma, ¿no? Un hámster, lo que ustedes quieran. A veces no dan los espacios, para que los animalitos hacen sus cosas, ¿no? Que tienen un olor. Y hacerlo en la casa, como que no, salvo que tengamos mucho espacio. ¿Sí? Pero tenemos que saber cómo funciona eso, ¿no es cierto? Que hay un recinto, una respuesta y, esto es muy importante, un aparato que registra, ¿sí? El comportamiento, ¿no? Y que va sacando justamente las tasas de respuestas. O sea, no es solamente hacer un laberinto y poner un pobre hámster ahí. No, por eso prefiero, como trabajo práctico, un trabajo de observación conductual, ¿no? Con su registro, con sus gráficos, con su definición de conductas a observar, etcétera. Creo que eso es mucho más productivo y hasta práctico. Bien, no, dejando mis disquisiciones, seguimos. Entonces, la consecuencia de reforzar un operante es un aumento de su tasa o probabilidad de ocurrencia por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, la unidad de tiempo puede ser horas, días. Al principio,
cuando entra el animalito a la cajita, ¿no? Es una situación de respuesta libre o de operante libre, más o menos como en la caja problema de Thorndike, ¿no es cierto? Donde el gato estaba ahí haciendo movimientos, dando vueltas y al azar encontraba una respuesta que le resultaba satisfactoria. Entonces la adquisición del operante simple ocurrirá si se eliminaban los factores extraños y si el animal estuviera preparado para un ensayo, ¿no? Un animalito sano, colocamos ahí en la cajita, en la caja de Skinner, con todo el cablerío que tiene, fíjense, entonces no es así nomás condicionar un animal, ¿no? Y según Skinner, al igual que Guthrie, el condicionamiento de presionar la palanca aparece en forma gradual. Eso también no solamente lo dice Guthrie, ¿no? Thorndike también, ya que constituye una cadena de muchos comportamientos componentes. Así también el no reforzamiento después de la respuesta debilita la conducta operante conduciendo a la extinción experimental. Es decir, si el elemento mueve la palanca y no cae ningún refuerzo, llega un momento en que ya no mueve más la palanca, por más que haya aprendido más antes. Entonces, este principio se utiliza, ¿no? Con el tema, por ejemplo, del estrés postraumático, ¿no? Combinándolo con otras técnicas. Entonces, es de esperar que podamos nosotros, con las técnicas adecuadas, de que ya el sujeto empiece a vencer algún recuerdo traumático, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo utilizando la desensibilización. Pero sigamos, ¿sí? La discriminación de estímulos. En la discriminación de estímulos, por ejemplo, la luz, el sonido, ¿no? La bolita de comida solo cae cuando se presiona la palanca en presencia de luz. Y la luz es el estímulo discriminativo. Entonces hizo ese tipo de estudios. Y la rata aprendía a comer solo cuando ve la luz, ¿no? Entonces, cuando vio la luz, el animalito sabía que sí funcionaba la palanca. Interesante. Bien, una respuesta se diferencia por ciertas propiedades de la respuesta, que son velocidad, la cantidad de veces, el vigor y la duración. Al principio es del reforzamiento operante, pero aplicado a las variaciones internas de la respuesta. Por ejemplo, la rata va aprendiendo a presionar con vigor la palanca según el criterio del experimentador y así moldear gradualmente las presiones a la palanca. En humanos la sociedad, por ejemplo, moldea el habla a una velocidad o alturas particulares y castiga las desviaciones graves de esas normas, ¿no? Por ejemplo, en la cancha de fútbol, si no gritas en ciertas canchas, por ejemplo en Argentina, ¿no? ¿Y vos por qué no estás gritando? ¿No? Entonces viene un tipo musculoso, grandote, con cara de pocos amigos, te pega. ¿No? Entonces todos tienen que gritar ahí, dale arriba. Y en una misa, por ejemplo, entonces solamente se habla cuando hay que hablar, ¿no? Nadie se ríe, es una cuestión de solemnidad. Ni hablemos en culturas como culturas musulmanas, ¿no? Que en unas ceremonias uno se salga de la regla, ay Dios, no sé, por la propaganda. Bien, las cadenas de respuestas. Skinner sostiene que muchos actos son una secuencia de movimientos y en cada segmento proporciona estímulos de retroalimentación externos e internos que se vuelven discriminativos para el siguiente segmento de respuesta. Por ejemplo, la localización de la palanca no es un segmento, la palanca visual, la palanca táctil, tocarla, el ruido del aparato y cae el alimento, ¿no? Entonces, esas son cadenas. Y aquí está cómo el estímulo discriminativo tiene que ver con la respuesta de la rata. Hay como por ejemplo 6 operantes para que la ratita pueda realmente ejecutar una determinada respuesta, ¿no? Que es mover la palanca y que va mucho más que si la discriminamos bien, sí, sus componentes son bastante chiquitos, cortos, pero son importantes, ¿no? Y si van uno detrás del otro. El análisis del encadenamiento sugiere no solo leyes para descomponer cadenas establecidas, y también es un medio de entrenar el organismo en nuevas cadenas. Mediante el moldeamiento, a través de aproximaciones sucesivas, hay varias demostraciones de todo tipo de habilidades novedosas, ¿no? Como lo que acabamos de ver, ¿no? Sí, que para hacer eso hay que entrenar mucho, ¿no? Entonces tiene muchas cadenas establecidas de movimiento en el organismo, como en las artes marciales, ¿sí? Entonces nuestras habilidades complejas son así, ¿no? Y seguramente este arte marcialista habrá empezado con movimientos simples, sencillos, que se han ido obviamente complejizando y hasta tener la maestría que tienen. Qué capo, lo envidio. Bien, en programas de reforzamiento, Skinner exploró 2 clases de programas de reforzamiento: los programas de intervalo y los programas de razón. ¿Sí?
programas de intervalo y programas de razón. Esos son los que, digamos, estudió Skinner. Y dice, los intervalos se arreglan de acuerdo al reloj, donde el intervalo entre respuesta y reforzamiento va según el tiempo. Programas de intervalo fijo, entonces mueve la palanca, al segundo cae la comidita, ¿sí? O de intervalo variable, puede ser un segundo que cae la comidita, 5 segundos, 2 segundos, 10 segundos, 3 segundos, 1 segundo de vuelta. Esos son intervalos variables. Digamos de programas, así de intervalo fijo, ¿no? Los programas de intervalo fijo producen resultados legítimos y ordenados, ¿sí? Y bastante rápidos. En los de intervalo variable, donde el intervalo de tiempo es aleatorio, las respuestas entrenadas muestran una alta resistencia a la extinción, que genera más ansiedad, ¿no? Más ganas de que se dé la respuesta. Entonces, ese es lo que nosotros nos tiene, digamos, más atado, digamos, a una situación. Es como cuando uno tiene esas chicas que un rato son todas sonrisas y alegría, y después como que no, ¿no? Y cuando nos dan la respuesta positiva, ¡ta! Estamos felices, ¿no? Y después, ¿no? Nos juegan así con programas de intervalo variable, ¿no? Entre buen humor y mal humor, y así uno queda enganchado, ¿sí? Entonces, bueno, por eso no aprendan esas cosas a las puertas. Programas de razón, de respuestas, se arreglan de acuerdo al número de respuestas, ¿ya? Por el número de respuestas se va a dar el reforzamiento. Entonces hay programas de razón fija, ¿no? Se guarda el número de respuestas, 2 palanqueadas, comidita, 2 palanqueadas, comidita. Y programas de razón variable, 3 palanqueadas, comidita, 1 palanqueada, comidita, 10 palanqueadas. O sea, ya es el número de respuestas. Acá no se arregla por el tiempo. Es similar al otro, ¿no? Entonces, fijo, número predeterminado de respuestas antes del reforzamiento, y los programas de intervalo fijo producen resultados legítimos y ordenados. Y los programas de razón variable tienen un número aleatorio de respuestas antes del reforzamiento, y las respuestas entrenadas también tienen alta resistencia a la extinción, ¿no? Entonces, una de sal, ¿cómo es? No, perdón, una de cal y una de arena, pero hacemos una de cal, otra de arena, otra de arena, otra de cal, otra de arena, 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 cal, cal. Como que genera eso una alta resistencia a la extinción. ¿Comprenden? Demos ejemplos. Otra técnica es la de programas múltiples. El organismo es entrenado con una combinación de tipos de programas distintos, ¿no? Skinner llegó a entrenar una paloma para no ejecuciones controladas, sino una paloma que era supersticiosa, ¿no? Que hacía diferentes movimientos a fin de conseguir una comidita. Entonces se puede entrenar de diversas maneras a las palomitas. El reforzamiento condicionado es un estímulo que originalmente no es reforzante, pero puede ser reforzante mediante la asociación repetida con otro que sí lo es. Y se denomina reforzamiento secundario o recompensa adquirida, ¿no? Ese es el reforzamiento condicionado. Una consecuencia importante del reforzamiento secundario es la aparición de una clase de reforzadores generalizados, ¿no? Entonces, en estos casos, los reforzadores generalizados acompañan a los reforzadores primarios, ¿no? Entonces, por tu trabajo, plata, ¿sí? Es el dinero como que es el reforzador generalizado por experiencia, ¿sí? Por la plata baila el mono y por el oro duele. ¿Sí? Bien, otras influencias que afectaron a la fuerza operante. Skinner, en su esfuerzo por ser descriptivo y positivista, intenta evitar la postulación de intermediarios como lo hizo Hall, ¿no? Que ya lo vimos anteriormente. Hasta Skinner cuando era un muchacho joven, y no siempre fue viejo, como todo el mundo. El impulso, la emoción y el castigo son determinantes de la tasa de respuesta en los estudios de descondicionamiento. Skinner trabajó para analizar estos eventos, ¿no? La emoción, el castigo, el impulso. A ver, ¿qué dice del impulso? Afirma que el impulso es solo un conjunto de operaciones que tienen un efecto sobre una tasa de respuesta. Un conjunto de operaciones. Un impulso no es un estímulo, no es un estado fisiológico, no es un estado psíquico, no es un estado de fuerza. Solamente es un conjunto de operaciones. Bien, emoción. Afirma que a menudo se considera de modo erróneo a las emociones como respuestas. Y prefiere considerar la emoción como una relación entre una situación y una respuesta, lo cual coincide en muchos sentidos con el impulso. O sea, como que no lo puedo explicar muy bien. Y esto lo analizó con el estudio de la respuesta emocional condicionada, en el sentido de que nosotros tenemos muchas emociones que son condicionadas. Más o menos como que
podríamos recordar el concepto de Pavlov, ¿no? Del segundo sistema de señales, el lenguaje, ¿no es cierto? Que estamos condicionados por el lenguaje, que genera en nosotros ciertas palabritas, ciertas emociones, ¿no? Cuando alguien que nosotros tenemos un profundos sentimientos, ¿no? Hacia una persona nos dice te quiero, te amo, etcétera, nos genera una respuesta emocional condicionada, que entonces estamos ahí regalando flores y bombones para que nos digan eso y quedar así reforzados, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, pueden haber otros que son mucho mejores, ¿no? O el de la película, ¿no es cierto? ¿Acaso eres un gallina McFly, ¿no? Y el otro se transformaba en una suerte de Hulk, ¿no? Pero no se ponía verde, pero se transformaba, ¿no? Pues es una respuesta emocional condicionada. Entonces la emoción, entonces él lo va a ver como una respuesta, y tiene razón, en muchas cosas las emociones están condicionadas en nosotros, ¿no? Por algún tipo de evento, como el cumpleaños, ¿no? Por ejemplo. Bien. Castigo, el evento aversivo contingente a una respuesta. Es un estímulo aversivo desagradable para eliminar un reforzador positivo, ¿no? Una conducta que pueda tener una persona, entonces se aplica castigo. Ese es contingente a la respuesta, ¿sí? Contingente a la respuesta. Entonces me dirán, ¿y cuál es la diferencia con el reforzador negativo? Que el reforzador negativo, ¿sí? Es la respuesta operante frente a un estímulo desagradable, ¿no? En cambio acá se actúa sobre la respuesta, ¿sí? Entonces es algo aversivo, pero que viene después la respuesta. En el refuerzo negativo, primero es el estímulo, después es la respuesta y después viene la contingencia. En el castigo, primero la respuesta, después es la contingencia negativa o aversiva, ¿no? Que es un estímulo negativo, esa es la contingencia negativa, que para eliminar un reforzador positivo o una respuesta negativa. Bien, este señor trabajó mucho en laboratorio, el condicionamiento operante le resultó muy útil como metodología confiable para el control de la conducta. Realmente, si nosotros estudiamos bien sus principios, podemos aplicarlos excelentemente en diferentes ámbitos. Asociado al condicionamiento operante existe un conjunto de diseños experimentales que recalcan el análisis conductual de los sujetos individuales. Por ejemplo, diseños de investigación de un solo sujeto, ¿no? Comparación de un grupo control con sujetos que reciben tratamiento experimental. Los condicionadores operantes desarrollaron 3 diseños de investigación que pueden utilizarse para estudiar la efectividad de los tratamientos con un solo sujeto. Y estos son el diseño de reversión, líneas de bases múltiples y programas múltiples. El diseño de reversión es lo siguiente: es evaluar una condición de aprendizaje o reforzamiento al aplicarle durante un tiempo para observar cómo cambia la conducta contingente por encima de la línea base. O sea, tenemos una línea base, ¿no? Se da el reforzamiento, el problema de matemáticas, y cambia esa línea base, ¿no? Y después se lo deja. Y eliminar la condición de reforzamiento para ver si la conducta retorna a la línea base, ¿no? Entonces, esos son los, ¿no? En el primer ejemplo retorna a la línea base prácticamente, ¿sí? Ahí tienen problemas con matemáticas. Y en el segundo, tiempo en el pupitre, ¿sí? Como que se mantiene el reforzamiento, ¿no? Entonces la persona si está más tiempo en el pupitre, ya no retorna a la línea base. Pues si retorna, chao, clase de matemáticas. Bien, línea de base múltiple, registrar varias conductas diferentes, ¿sí? Se da la línea base de un solo sujeto, introducir las contingencias de reforzamiento una por una en distintos momentos para cada conducta de la línea base. Ejemplo, en la sesión de matemáticas el niño camina en el salón, se cambia de asiento, etc. Entonces en cada una de esas conductas se va aplicando cierto tipo de reforzamiento sobre esa línea base para reforzar una determinada conducta. O sea que ya no solamente vemos que esté sentado en el pupitre, sino que si camina, si se mueve, si habla. Y para cada una de ellas vamos haciendo varias conductas, varias líneas base, perdón. Y a cada una de ellas se les aplica algún tipo de reforzamiento operante. Y los programas múltiples se refieren a circunstancias en que ocurren varios estímulos distintos dentro de una sesión experimental, cada uno de ellos asociado con una diversa condición de reforzamiento. Hacia una sola sesión se atiende una función conductual completa. ¿No? Es decir, que aquí lo que ocurren son varios estímulos distintos, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene una condición diversa de reforzamiento.
Muy bien, terminamos. La verdad que Skinner nos da más cosas todavía, pero con esto yo creo que tenemos una idea más o menos de cómo trabajaba él con sus técnicas de laboratorio. Quizás les haya parecido un poco complicado, sobre todo lo último, pero que realmente fue un genio de la psicología. Muchas